Importante teniendo en importance cuenta of la cuenca tributaries. del Río In Grande y la particular, importancia de sus those with afluentes, Goodenough en Springs. particular el río Those are Pecos y los important manantiales de connectors for Goodenough, the que Rio son Grande afluentes Basin, for the importantes Rio Grande para River. la cuenca del We Río barely Grande. talk about them. We have Tan enough apenas hablamos about sobre ellos, no tributaries hablamos de esos in the dos forum, territorios en el foro, within our en events, nuestros and we eventos, y por believe lo that tanto it's time consideramos que es el to momento start addressing and de lowering our scale of empezar analysis a to the incluir territories, también especially because estos now afluentes en el análisis, the research it's porque focusing ahora on where la the water is going to come investigación se from for the centra en de next dónde va a venir el development, agua and in particular del Río because Grande. these tributaries are contemplated under the Estos 1944 afluentes se tienen Water en Treaty. cuenta en el Tratado de Before I turn on 1944. to our Antes de moderators, pasarle la Raquel, palabra who is our a coordinator Raquel of our Neri, que va a ser la events, moderadora I del want evento to y la thank, coordinadora, me of course, gustaría our darles las gracias sponsors, a as nuestros always, sponsors, como siempre. Texas Water Resources El Instituto de Institute, Recursos Water Hídricos de Resources Research Texas, Center el from Centro the de state of Investigación de Recursos Arizona, Hídricos de Arizona, University of la Texas at Universidad de Texas Austin, en the North Austin, el American Bank, NatBank, TCQ, and TCQ y el California Water Instituto de Recursos Resources Hídricos de Institute. Thank you California. for your Muchísimas support gracias por for su keeping apoyo, us por alive mantenernos during these hard con times. vida durante estos tiempos That tan being said, difíciles. thank you También to me all the gustaría dar las audience gracias a that toda la is audiencia que está aquí con here nosotros and y que interested in está the research that we interesada have to en la present. investigación que Please, vamos a please pay presentar. attention Presten mucha because I atención know our colleagues that porque are los represented today, I compañeros know that the que information that we're están presenting aquí con today is going nosotros to y be la información que van a open-eyed for a lot of compartir us. va a ser So, una información muy Raquel, it's interesante all para yours. todos nosotros. Raquel, le paso la Thank you, palabra. Rosario. Welcome Muchísimas gracias, everyone to Rosario. another Bienvenidos a todos y a episode of todas our a otro Science episodio de Talks nuestra serie de series. Science The Talks. title of El today's talk título is The de Importance esta of sesión es la importancia de Tributaries, los Pecos afluentes del River río and Pecos y los Goodenough manantiales de Springs. Goodenough. We have a great lineup of Tenemos una experts línea on de the expertos topic. maravillosos. We Tenemos have a Ramon Ramón Saiz, Saiz, who is que es Monitoring and coordinador de Information seguimiento de Coordinator información at the en Cache Cache Creek Creek Conservancy. Conservancy. También tenemos a Ronald Ronald Green, Green, hidrólogo y Hydrology and consultor Independent independiente. Consultant. Mauricio Mauricio Flores, Flores, hidrólogo en hydrologist at the Southwest Southwest Research Research Institute. Institute. And Y I will yo be voy a ser moderating la this moderadora de session esta as in sesión my y role of soy la programs coordinadora de coordinator programas del of the foro. forum. Each speaker will present the work Cada for around panelista 10 va a minutes presentar su and then we trabajo will durante have 10 a minutos y Q&A después pasaremos a session. la sesión de So preguntas y please respuestas. don't forget Así to que por put all favor your no questions olviden and dejar sus comments in the preguntas y chat. sus comentarios en el chat. Before we move Antes on de into the pasar a las presentations, I presentaciones, me want to gustaría introduce presentar a our nuestros, speakers a nuestros today. panelistas. Ramón, Ramón Ramón Saiz. Saiz Ramón is an environmental scientist es un científico specializing in hydrology, medioambiental environmental especializado en flows, and hidrología, water caudales use. ambientales y His políticas doctoral hídricas. Su research investigación examined doctoral analizó los resilient regímenes flow de caudal regimes in Rio resilientes Grande and en el Pecos Río Grande y River, Río Pecos, integrating integrando functional flow métricas de intelligence, caudales funcionales, la resilience teoría de la evaluation, and water resiliencia y marcos de governance gobernanza frameworks. hídrica. Ramón is currently the Ahora Ramón monitoring es and coordinador de information seguimiento de coordinator at información y GIS especialista en specialist SIG at the en Cache Creek Cache Creek Conservancy, Conservancy, una a organización sin non-profit ánimo de organization lucro dedicada a dedicated la to the restauración y restoration and conservación de la preservation of the cuenca del Cache Cache Creek Creek en el watershed norte de in Northern California. California. Bienvenido, Welcome, Ramón. Ramón. Our Nuestro next siguiente speaker panelista will será be Ronald Ronald Green. Green. Ronald is a Es un retired hidrólogo hydrologist jubilado que formerly trabajó with the anteriormente Southwest en el Research Southwest Institute Research and the Institute consulting y en la firm consultoría Fishberg, Fishberg, Thompson, Carr Thompson, and Carr and Hoover. Hoover. He Se ha has especializado specialized en in hidrología de groundwater aguas hydrology and subterráneas environmental y geophysics geofísica with a focus ambiental, on water centrándose en resource la evaluación assessment de recursos and hídricos y karst la hidrología hydrology. kárstica. He has Además, ha sido volunteered on the voluntario en la State Junta Board of Estatal de Trustees for the Nature Fideicomisarios Conservancy of de Texas, Nature acting as Conservancy en chair for Texas, its donde ocupó el conservation and cargo de science presidente de su committee. Comité de Conservación He y has also Ciencia. served as the También ha board sido chair for the presidente de la Junta Greater Directiva de la Edwards Greater Aquifer Edwards Alliance. Aquifer Alliance. Welcome, Ron. Bienvenido, Ronald. And Y then we tenemos have también Mauricio Mauricio Flores. Flores, que Mauricio es is a hidrólogo en la hydrologist in the sección de Earth Science Ciencias de la section of the Tierra de la Space Science División Division at de Ciencias Southwest Espaciales Research del Institute, Southwest Research where he works Institute, on donde projects trabaja en proyectos focused on centrados surface en las water and interacciones entre groundwater las aguas interactions, superficiales y subterráneas, la hydrochemistry, and hidroquímica numerical y la modeling, modelización numérica, especially with respect to especialmente en lo que karstic and respecta a entornos semi-arid and kársticos arid y environments. semiáridos áridos. Born in Nacido San en San Antonio, Antonio, Texas, he Texas, earned his bachelor's degree obtuvo su in licenciatura en environmental Ciencias science Ambientales and Geología geology por la from the Universidad de University of Texas en Texas at Austin Austin y su and máster his en master's in Ingeniería civil Civil por la engineering from the Universidad de University Texas of en Texas San at Antonio. San Antonio. Bienvenido, Welcome, Mauricio. Mauricio. Uh, and Y as como we siempre always do, we hacemos, want to uh,
Nos gustaría recordarles que siempre pueden apoyar la resiliencia hídrica donando a través de este código QR para apoyar las actividades del foro. Y sin más dilación, me gustaría presentarles a Ramón. Nos va a hablar del análisis de la disponibilidad de agua en cuencas con acuerdos de reparto de agua. Puede Thank you, compartir la Raquel. presentación. Muchísimas gracias, Raquel. Sí, voy a Sharing now. compartirla. All right. Well, thank you Muchísimas gracias a everyone, and todos y a thank you todas. for the Muchísimas invitation and gracias being a por la fan of invitación. La verdad this es series que he for quite a sido long time fan de now, and it's estas really series good to durante mucho be tiempo on y the me other side of the encanta screen estar presenting en la my otra parte research, de what la I did with pantalla my for presentando mi my first time, investigación. and yeah, just gonna Así que voy a start. empezar con ello. So these results come from a Estos paper that resultados vienen is de una currently under investigación que se review, está revisando which the ahora main mismo. goal is starting on El principal reassessing the objetivo era water reevaluar la availability disponibilidad of del the agua Pecos River del Basin. So caudal that is y la calculating cuenca how del río much Pecos, water under básicamente natural para conditions is available in the calcular el basin. régimen del caudal natural. So what I did is I Entonces, lo que hice fue reconstructed lo the siguiente: regulated field. So you reconstruí el can see caudal here regulado. En in azul blue, like pueden all ver the gaps todas that las the brechas records que tienen had. los So this is registros. data from the gauge stations across Estos son the los datos Pecos que River tenemos de las Basin. diferentes estaciones And de I use medidas. different methods Para to poder process this data, reconstruir starting estos from mass datos, balance pues he when utilizado insert diferentes running more métodos, smoothly, entre ellos and el using balance de a masa, la quantificational feasibility regresión, por method, regression, ejemplo, la temporal desagregación segregation. temporal So también. different Como methods estaba to diciendo, try to son reconstruct métodos diferentes para the intentar stream flow recuperar under the regulated conditions, so el, under eh, the el current caudal conditions of the bajo una basin, condición regulada, es starting from decir, las 1900 condiciones to actuales de 2010. la cuenca, And desde el here, año this 1900 hasta project 2010. was the Después, en la segunda parte del estimation of proyecto fue the estimar el natural caudal flow regime natural using y para ello mass utilicé el balance balance approach de masas para eliminar in los my efectos de request. los So that is like the embalses, reservoir de las storage, diversion, and desviaciones y de los flow, caudales de and put it retorno everything back into the para que luego river. volviese todo al río. And we can see in here this reference Aquí hydrographs pueden in ver blue las that represents referencias the hidrográficas en natural azul. conditions. So the lower Y esto nos boundary muestra of those shaded que areas in here la represents parte baja the de las áreas compartidas 25, and the representan thick el line represents the 25 median y la línea value, and más the gruesa upper boundary representa el valor represents medio. the 75% La of parte, the el límite records superior that are representa el estimated for the 25% de natural los flow regime. registros de este caudal natural. Now, the main objective of this research El was to segundo objetivo compare this principal era comparar estimation las with estimaciones historical con los supuestos assumptions made históricos sobre from the los que se Pecos River establecieron Compact el was signed Pacto del Río when the Pecos Treaty y of el Tratado de las Tlatelolco Aguas de was established. 1944. So I Lo que compared this hice fue estimation with Gabriel comparar estas Berrodi and estimaciones Oribe Alba. And the y idea la was to idea evaluate how the era long-term human evaluar alterations have cómo modified las the river alteraciones de los conditions seres in humanos a connecting largo plazo uh, han modificado the las Pecos condiciones River del Compact río, and the sobre treaty todo en signed in cuanto al 1944. Pacto del Río Pecos y el Tratado de So one 1944. of the most important findings Uno de that los I had hallazgos más is importantes que pude human activities encontrar are es que the las primary actividades driver for humanas this son flow reduction, el principal motivo por el que se ha producido una especially reducción del agricultural diversion caudal, and sobre todo la overdraft. So agricultura, trying eh, to do everything to try to la change sobreexplotación del agua that subterránea. Díaz, a colleague and friend of Y mine no se on puede the atribuir Institute todo of al cambio Geophysical climático, como Calibration nuestro Point compañero García Díaz around decía. 1949, so that is prior the De compact hecho, to the effect. So the human activities las had an actividades important humanas han pressure tenido on una the gran river presión resilience. en la And resiliencia for del this río. analysis, I identified Y four para este periods. análisis he So before the identificado treaty 4 periodos was antes de que signed, se the drought firmase el depression, wet tratado, period, and the la recent sequía drought sin that we are precedentes, el facing right periodo now. húmedo y la sequía reciente. And I focus mostly Además, on me he these three centrado sobre gauge todo en stations: estas 3 estaciones de Artesia, medida: just because it Artesia, represents a aguas baseline arriba, for the natural regulated conditions. We can con see that it's condiciones from de mass referencia antes de alteration los grandes of this part of the desvíos. basin. Here, Luego the gauge tenemos station, otra estación de red medida, block, because it represents like the first que es infrastructure el of embalse de Red Texas Bluff, que es la primera point to gran evaluate the infraestructura de Texas y suitability. un punto clave para And evaluar los lastly, suministros. the outlet right Y behind luego it, which tenemos is también la the desembocadura Chinique River del Grande. Pecos, que representa el agua So suministrada desde la cuenca looking del at Pecos al the Río Grande. data
Echando un we vistazo a expect to estos see a datos, significant empezaremos a ver una reduction in water reducción availability bastante compared to the importante de la natural flow disponibilidad de agua en los within 4 periodos Nancy's taken hidrológicos. Y for aquí example, me the gustaría Dartmouth mostrarles record, un ejemplo there de is los a 70% registros. Tenemos un reduction compared 70% de to the reducción regulated and comparado natural water on these el natural con gate el stations. regulado en esta So estación de medidas. it is a fact that regulated flows become significantly La... flatter and lower than the natural conditions across Vemos que all los these caudales son más gate planos y más stations. bajos. And similar behavior Y occurs in vemos the comportamientos 4 periods similares en that los I have 4 periodos analyzed in que he this analizado en esta paper. investigación. And well, I was curious Bueno, y about me how my resultaba interesante estimation of ver the el natural flujo flow estimado and my y los representative datos data estimados en compares to comparación other con otros datos data available in disponibles. there. So I compared the Así regulated que, bueno, flow he decidido with the cotejar, data como digo, estos datos, como los Cravioto de and Cravioto, por Laurie had ejemplo. on his report on the IBWC. And Y it la was verdad pretty es que fue similar. bastante The similar, results estos that I datos de heard was Cravioto with y the Lowry, regulated flow that Cravioto estos datos established. So que that was establecieron. super cool. Así que, pues It's an bien, R0 podemos ver aquí point un, 95 compared with una yearly serie de values. valores anuales. And ¿Y what qué about pasa the con los natural flujos flow? naturales? Los So caudales naturales. Bueno, pues I en mi compared caso, the comparé los natural caudales flows from naturales de 1900 to 1945 y 1924. otros With 2025 the values y hay una established serie de by valores Oribe. establecidos por Oribe. So Oribe on his En su informe technical técnico report, he has the natural or natural registra el flows caudal for natural from the tributaries that are used for the treaty of de 1944. 1945. And Si nos if we look at fijamos the en los values, valores que we figuran aquí have en esta tabla, podemos ver some que existen discrepancies algunas with discrepancias con what's expected respecto a, under the a lo que se conditions espera en relación con las this condiciones en data las que was se calculated. calcularon estos datos. Y And si if nos we look here in fijamos the bien table, en la we have a gráfica, strong en el gráfico similarity with the vemos real una storm flow similaridad, that I una similitud estimated bastante and notable, that Oribe presents in the data. Similarly with the Rio teniendo en Salado, cuenta el we río don't see much Salado of y a demás. difference. Even if we Incluso compare si the comparamos el total caudal flow total, for these 6 Mexican las tributaries, the diferencias difference is not as pues no son tan important. significativas quizás, pero But if we look si at nos the US centramos side, en the otros tributaries, they are datos, pues pretty much of the básicamente same es la misma magnitud magnitude, la que nos but encontramos, the pero hay una discrepancy discrepancia of the con water respecto availability a is la almost disponibilidad entirely del attributed to the agua. Pecos River. For all of the Para US todo el contexto de tributaries Estados Unidos combined, the difference combinado, it's about 5 million cubic meters. 5 metros cúbicos, So there was definitely está claro que hay una overestimation of sobreestimación the water that comes del from agua que the proviene Pecos del río River. Pecos. And these results, we have Y aquí en compared esta the diapositiva tenemos consistency una against comparativa broader natural flow del caudal representation that we have done natural for the de past los couple of últimos years. años. And the issue is that under the Treaty of 1944, all the Pecos flow is fully located to the U.S. The Y el treaty was tratado se negotiated under negoció this teniendo en cuenta esta overestimation on the base sobreestimación flow. del caudal. So if the Pecos has historically Históricamente, contributed far el less Pecos ha water than contribuido assumed menos con agua when si lo comparing the comparamos con 1300 from Oribe and the 1348 1700 that I estimated. del That's Oriba. roughly 40, 41% of 40-41% de overestimation. sobreestimación. And this Y esto has tiene yearly consequences consecuencias for downstream anuales, users. And that means like como se pueden water for imaginar. the downstream part of the basin relies more on the Mexican tributaries than on the Hay Mexican side. repercusiones en la parte de México So también. yeah, just Y to bueno, wrap así a up modo de because we conclusión, don't porque have creo much que no me time. queda So mucho the water tiempo, for the yo diría Pecos que el agua River del was río Peco se overestimated. sobreestimó. And what is this research is doing? It is calling for just more periodic science-based reassessment of the Y esta transboundary water sobreestimación es agreement, importante especially porque la contribución del río assessing Pecos naturalized se flows asigna íntegramente a construction, Estados Unidos. Y esto updating influye también en la interventions, contabilidad del, operations, del procedures, pacto y el tratado. and including surface
también intervienen en la interacción de las aguas y demás. Y básicamente se necesitan más mecanismos de gobernanza en materia hídrica. Y el objetivo de mi investigación es analizar todos estos valores, basándome también en en cómo han ido evolucionando los diferentes tratados internacionales. Y de momento eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero darle las gracias a Ramón y al resto de compañeros. Esto muestra, ¿no? El hecho de que estemos aquí muestra por qué hacemos lo que hacemos. Hay un proyecto que lleva numerosos años en andadura. Ha habido intentos previos por abordar algunas de las cuestiones relacionadas con el carácter del Pecos, del río Pecos. Son numerosas las razones por las que al final no se continuó. Aquí tenemos algunos de los problemas del pasado. Algunos tienen que ver con la aceptación por parte de la comunidad y los terratenientes, pero con el tiempo se han dado cuenta de que se iban a beneficiar al entender mejor el río Pecos, así como sus impactos a nivel natural y demás. Entonces, esto conviene resaltarlo. El proyecto ha recibido la financiación de Bureau of Reclamation desde hace un par de años. Siguiente diapositiva, por favor. Y la idea o el objetivo es centrarnos en esta parte del Pecos. La mayoría está en Texas. La idea es entender lo que está sucediendo. Ramón ya nos ha mostrado que hay diferencias entre lo que es y lo que se pensaba que era. No es un sistema estático, es algo dinámico por diversas razones. Es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Si nos fijamos en diferentes valores, podemos ver que el PECOS, bueno, los datos aparecen aquí, son anuales. Contribuye significativamente a Río Grande. Y si nos fijamos en los insumos de las tres principales fuentes, seguro que oiremos hablar de ellas, es como un tercio del agua. Esta zona es muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues lo que nosotros entendemos del sistema es que no está bien. Ha habido estudios al respecto, pero hay diferentes puntos relacionados con el monitoreo que pretenden tener una buena perspectiva acerca de lo que está sucediendo, pero la realidad, lo cierto es que no hay suficientes datos disponibles con respecto a la calidad. Bueno, me refiero a la calidad de los datos que provienen del sistema y también el caudal. Hay un libro de Patrick Bieran que realmente da bastante información que permite entender cómo funciona el río de forma natural. Podemos comentar que algunos de los problemas relacionados con la calidad están ocurriendo de forma natural, pero luego también tenemos el tema de una serie de gases que tienen un impacto en los ríos. Una vez más, no sabemos mucho acerca de lo que ha ocurrido en el pasado. Este proyecto se llevó a cabo para llevar a cabo una serie de instantáneas que nos permitieran saber más acerca del caudal y otros valores. El mes pasado se llevó a cabo una campaña y hubo 3 equipos conformados por unas 6 personas participantes, entre los que figuran algunos que mostré en la segunda diapositiva, como digo, varios equipos, y la idea era realmente pues hacer mediciones del caudal y también tomar diferentes muestras para analizar la calidad. Y esto se hizo en diferentes puntos. ¿Qué se conocía del sistema? Pues no mucho.
la verdad. Ha habido una modelización de las aguas subterráneas en el curso inferior del PECOS. Yo estuve involucrado en este proyecto y se detectó que la calidad era bastante baja. Y Live Oak y Independence Creek han contribuido a ello. Hemos sabido que hay una gran cantidad de elementos que entran en juego. Y sabemos que falta documentación. No existía la que ahora existe. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí podemos ver el alcance del río que se estudió. Vemos el tramo que se estudió durante este proyecto. Podemos ver aquí el recorrido hacia la confluencia del Río Grande. Una vez más, la idea es ver cómo cambia el caudal y ver cuáles son las ganancias y las pérdidas. También vemos los cambios a nivel químico que se producen. Aunque el río podemos decir que tiene fuentes de salinidad que se dan de forma natural, sí podemos comentar que algunas de las razones detrás de eso tiene que ver con las actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Es importante entenderlo. Es importante de cara también al tema del estudio de la química y demás. Y esperamos que con estos datos tengamos una mayor comprensión acerca de lo que está sucediendo. Se recogieron recientemente las muestras, los datos de esta investigación aún no están disponibles, pero sabemos que va a darnos una base que nos va a permitir saber lo que está ocurriendo y quizás también tengamos mejores respuestas a esas preguntas que se han planteado. Aquí pueden ver de una forma muy simple qué es lo que intentábamos hacer. Esto fue antes de la campaña. El equipo ayudó a identificar dónde teníamos que tomar las muestras del río, dónde había manantiales, dónde estaban los accesos. Y de nuevo, repito, el equipo llevó a cabo un trabajo maravilloso a la hora de ganar acceso a través de personas que poseían esas tierras y esto antes no era posible. La idea era medir el caudal, estudios de pérdidas y de ganancias, recoger muestras de prueba y una vez tuviésemos esta información entenderíamos correctamente cuáles son las dinámicas del río. Habría otra toma de muestras el año después, entonces tendríamos dos ideas de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el balance hídrico y cómo cambia a lo largo de los diferentes tramos. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un resumen de los datos que está disponible. Aquí tenemos diferentes puntos, diferentes pozos. Como pueden ver, todo esto cambia con el tiempo y conforme el tiempo pasa, obtenemos un entendimiento básico de qué es lo que ocurre en el río. Esperamos poder ampliarlo esto a otros manantiales adicionales. Quizás podemos ver tramos que anteriormente no identificamos de forma clara, quizás algunos manantiales que están descargando dentro del río y el impacto que tienen los pozos también, porque en estos pozos se pompea el agua y sabemos que luego, por ejemplo, tenemos la parte del tramo alto donde se produce agua que tiene una gran salinidad. Y esto, por supuesto, puede tener un gran impacto en las entregas que hace el río. Siguiente diapositiva. Aquí pueden ver algunas fotos del gran esfuerzo que realizó el equipo. De nuevo, me gustaría reconocer a todos los equipos y las personas que participaron. Puedo decir que realizaron un trabajo muy arduo
Tuvimos más o menos a 20 personas trabajando en esta campaña y solo 2 de ellos estaban financiados por el proyecto. Por lo tanto, esto destaca el gran valor de esta investigación. Pudimos conseguir a muchas personas en un periodo muy breve para poder tener una visión general de qué es lo que estaba ocurriendo en el río. O pudimos recoger muestras de agua para después analizarlo. Y después, pues en el foro nos gustaría, por supuesto, transmitir la información que hemos recogido al foro permanente. Siguiente diapositiva, por favor. También se van a utilizar diferentes herramientas analíticas para entender las aguas. Nos vamos a centrar también en la parte química para pensar en esas huellas químicas. Además, también se tomaron muestras de diferentes analitos para entender mejor el agua subterránea. Creíamos que no tenía sentido tomar muestras del río para diferentes analitos porque era algo muy costoso. Cada muestra de los pozos costaba $2.500. Y eso quiere decir que contar con tantas personas en el trabajo sobre el terreno nos permitió dedicar esos recursos financieros para poder recopilar más muestras y tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo en el río y en el caudal. Siguiente diapositiva, por favor. La idea principal es entender el balance hídrico a través de estos tramos y también ponerlo en contexto para entender cómo esto va a impactar al Río Grande. Como bien saben, esta es una de las primeras motivaciones y justificaciones del estudio. Y con el tiempo esperamos poder cumplir con los esfuerzos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí pueden ver el balance hídrico ilustrado. Vamos a clicar en los siguientes botones para que aparezcan los elementos que quería destacar. Vamos hasta el final. Perfecto, ahí nos quedamos. Como pueden ver, se trata de un sistema bastante complicado. Tenemos diferentes tramos donde tenemos tramos más anchos, más estrechos, arriba en la parte de Nuevo México, en Carlsbad, y luego bajamos en la parte imperial y ya hay ciertas partes del río donde hay muy poquito caudal y luego también se vuelve a ensanchar cuando entra en contacto con Río Grande. Por lo tanto, tener estos tramos de medidas de pérdidas y ganancia nos va a permitir entender mejor estas pérdidas y ganancias. Además, también nos va a permitir entender la cantidad de agua y la calidad de la misma. Para eso utilizamos las muestras de agua y el testeo de los químicos del agua. En la parte baja, a la izquierda, ven que vamos a ocuparnos de el ahorro tanto de cantidad de agua como de la calidad. Y va a ser algo importante conforme vayamos avanzando. Siguiente diapositiva. Aquí me gustaría mostrarles la densidad de este muestreo que hemos hecho. Si lo comparamos con los puntos de medida permanentes, que son los que nos ha mostrado Ramón en sus diapositivas, aquí pueden ver que la densidad de datos es bastante mayor. Y en el pasado estos datos no estaban disponibles. En la parte alta tenemos el tramo olvidado y luego en la parte baja tenemos el tramo bajo. Un equipo pues intentó llegar a esas partes. Una vez llegamos a la parte química, podremos identificar esa cobertura de las muestras. Obtendremos los resultados de pérdidas, de ganancias e intentaremos rellenar así el muestreo y los esfuerzos futuros que realizaremos. Siguiente diapositiva.
Y aquí pueden ver una imagen conjunta de todos los esfuerzos que se realizaron. Destaco de nuevo, había 3 equipos compuestos por 6 personas cada uno y llevaron a cabo un trabajo enorme, no solo desde el punto de vista logístico, porque la verdad es que fue bastante complejo. Julie Louis de Nature Conservancy estaba de baja de maternidad y aún así hizo un gran trabajo. Además, tuvimos también a los propietarios de las tierras, ONGs, agencias gubernamentales, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. One more Le minute, queda un minuto, if that's Ron. okay. Vale, pues ya estoy acabando. Aquí me gustaría mostrarles la importancia del estudio y volvemos a la conversación sobre el Tratado de 1944. Tenemos que pensar tanto en la cantidad como la calidad del agua del Pecos. Ambos es importantes. No entendemos qué es lo que está ocurriendo entre los impactos antropogénicos y lo natural, así que creemos que este estudio nos puede ayudar en este sentido. Y lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias. Thank you, Ron. Muchísimas gracias, Ron. Y Um, ahora our pasamos third a speaker Mauricio is Flores, Mauricio tercer Flores, panelista, que nos presenting va a hablar sobre la investigating the springs of the investigación de los Amistad manantiales de la region. región So, Amisti. Mauricio, if Mauricio, you can puede share your compartir las screen, please. diapositivas. All right, great. Perfecto. So thank you, everybody. Muchísimas gracias. As Como Perry Raquel ha mentioned, the mencionado, title of my talk el is título de Investigating the mi Springs presentación of es the la Amistad investigación de los Reservoir. manantiales de la But región before de I get into it, I Amistad. want to No further obstante, también me highlight the gustaría importance of destacar la relevance and the importancia importance of de all the las different diferentes entities that have entidades que han supported apoyado este this work and trabajo all y the el other resto del work trabajo that que hemos we have done in realizado the en la region. región. It No wouldn't be sería possible posible without sin la the funding from the Corfu financiación de Foundation, la the Kupiu Border Foundation, 2020 and 2025 el program from the programa EPA administrado administered por by the NatBank NatBank. y And without el the gran concurrent support of the apoyo de la IBWC and SELA, IBWC, both las dos sections, National Park secciones de Service, los servicios de etc. parques Lots of community groups, nacionales, and por of course supuesto all the landowners también in los both the US and propietarios de las Mexico tierras that have y granted tanto Estados access Unidos como to México que nos their han lands brindado for acceso accessing wells a and other estas sites for tierras, sampling. acceder a los So pozos y it's really a a los big sitios para effort across hacer the board el to get muestreo. these Así kinds que me of gustaría projects destacarlo. off the ground. Para And so darles un for poco some de background, contexto. it's pretty well known that the water Se resources sabe in the que Amistad los region are critical recursos for local hídricos and downstream de la communities. región So son right here I fundamentales have para a las diagram comunidades showing locales y the situadas basic río water abajo. budget, Aquí budget tienen diagram of the un Amistad Reservoir. diagrama del Ron balance had it hídrico in que his Ron ha presentation as mostrado well. también So I en la have the units presentación. in acre feet per year, and then in Tenemos las smaller unidades text under the smaller en numbers acre, are en in cubic pies y luego meters también per los más second. pequeños están en And metros cúbicos por it just kind of segundo. highlights the Esto importance destaca la of the different importancia de los tributaries, diferentes as we afluentes, talked, as Ramon and como Ron Ramón ya ha mentioned, the mencionado. Pecos River being a El key one. río And Pecos then es el also there's principal. the Y importance of luego springs, such también as es muy Terenec importante Spring. tener en cuenta el Despite this manantial y el importance, though, there are still a manantiales lot of de Kudinov. uncertainties A regarding the water pesar de la resources of the Amistad region importancia as a whole. de For estos example, recursos what are the source hídricos, tenemos areas que of tener en cuenta, springs and por the ejemplo, relationships cuáles son between las the zonas de different origen de los springs, manantiales, and las what are those relaciones entre los diferentes implications for manantiales, en qué surface water, medida están groundwater conectados los interactions in the area. acuíferos How connected are the transboundary aquifers in transfronterizos, the cómo region? interactúan Here I have a exactamente las figure aguas superficiales showing y kind of the subterráneas. extent Aquí, por of the ejemplo, podemos transboundary ver units in the las area, such as the diferentes Edwards Aquifer, unidades based transfronterizas en on el some of the área, work that Dr. el Sanchez has acuífero done Edwards, in the past. basándonos en el trabajo realizado por But there's very poor el doctor understanding about Sánchez, how y esto connected, nos how ayuda interrelated a both entender both cuán countries' portions interrelacionados of these están aquifers las are. partes de And los then, of acuíferos course, de los how will the países. Y, climate por supuesto, change también and tenemos que land use tener en change cuenta cómo impact afectarán el specific cambio climático, areas? los cambios That's a en el big uso de issue suelo a across zonas the entire Rio Grande Basin específicas and en la across the cuenca de world Río generally. Grande y en todo el mundo. So, studying the El springs estudio in de los Amistad manantiales en la region, we have región de focused Amistad. Para ello nos primarily hemos on centrado sobre Goodenough todo Spring en el and manantial San de Felipe Goodenough y Springs en in los the area. manantiales de San Felipe. Goodenough Spring used to be the third El largest manantial de spring in Goodenough Texas prior to the construction of the antes Amistad Dam. era uno de los Once tres the Amistad principales Dam antes de was que se constructed, construyese once the la Amistad presa Reservoir de was Amistad. constructed, Y it became después submerged under esto Amistad, acabó under the sumergido lake surface, and bajo now el it kind río. of Entonces varies ahora depending on the depende lake level. de It los varies from niveles del 100 to río. 150 A veces feet está below de 100 a the lake 150 pies surface. por debajo de la superficie del And lago. it's and as I'll go into later, flow Y has esto been ha tenido un affected as well impacto by en the el construction of the dam. caudal.
Una de las principales preguntas que nos hacemos del manantial INOV es ¿cuál es el área de origen? ¿Qué podemos averiguar sobre estas áreas de origen? Porque cuanto más sabemos de estas áreas de origen, mejor podemos proteger o salvaguardar los recursos hídricos que provienen de ese manantial, la porción del balance hídrico que proviene de ese manantial. En el manantial Goodenough es algo muy interesante, porque en el Tratado de 1944, como vemos en el texto a la derecha, todas las aguas que llegan al principal canal del río Grande, río Rabo, río Pecos y Davos y los ríos Davos están asignadas a Estados Unidos. Luego hay otro segmento cuyos afluentes están asignados a México. El Tenemos que pensar que la desembocadura está en Estados Unidos, pero ¿dónde está el área de origen? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la gestión hídrica? ¿Cómo esto afecta el entendimiento del sistema como algo complejo? Además, las pruebas del pasado nos demuestran que la construcción de la presa se debe a diferentes lluvias que se produjeron en México. Y eso hace que algunas personas digan, bueno, a pesar de que la desembocadura esté en Estados Unidos, quizás este caudal pues ocurre en México. Y también tenemos que pensar en si esta posibilidad es real. Después, los manantiales de San Felipe es la principal fuente de agua para Del Río, en Texas. Además, el problema es que el arroyo es cada vez más vulnerable a la sequía. Y de nuevo tenemos que investigar cuáles son las cuencas de origen para saber qué es lo que podemos hacer para gestionar los recursos hídricos. Y más allá de estos manantiales principales, también tomamos muestras de diferentes manantiales de México, Lourdes, Carmina y Brotante. Y luego también tenemos otros manantiales en la parte de Texas, August, Big Siren, Dolan, Indian y Cantu. Por lo tanto, como pueden ver, se trata de una región donde hay muchos manantiales y esto es algo muy importante para entender las interacciones que se producen en el área entre el agua superficial y agua subterránea. En la foto tienen cómo se veía el manantial de Goodsprings antes de que se construyese la presa de la Amistad y luego tenemos la foto de cómo se ve. No es exactamente el manantial de Goodenough, pero sí que se ve dónde está sumergido el río. Es más o menos 100 pies por debajo. Luego tenemos el Creek de San Felipe, el arroyo de San Felipe. La mayor parte de nuestra investigación se ha basado en obtener muestras de pozos, de diferentes manantiales, de aguas superficiales, analizarlos en diferentes laboratorios, los iones principales. Aquí tenemos las fotos de diferentes manantiales y pozos en el área. Además, también tenemos fotos de los que estaban de los buceadores. Es un manantial que está por debajo del agua y por lo tanto necesitamos diferentes técnicas para poder obtener las muestras. Y también tuvimos ayuda de estos buceadores. Bien, pues con el paso de los años, bueno, este es un mapa que podemos ver cómo evolucionan las muestras con el paso del tiempo en el marco de estos proyectos. Hay diferentes manantiales, como podemos ver en torno a este río San Felipe, Cantú y Río Grande, manantiales que están en la parte mexicana y algunos también en diferentes zonas que están un poco más hacia otras zonas. Bueno, lo que es clave ha sido centrarnos en los análisis hidroquímicos previos, porque cuando nos fijamos en la geoquímica, la verdad es que se pueden apreciar los matices
¿vale? Que son como detalles de las diferentes aguas. Esto puede darte pistas tipo, así ha evolucionado el agua del punto A al punto B, hay cambios a nivel medioambiental que pueden estar sucediendo a lo largo del caudal y demás. Y esto puede dar información muy valiosa. Entonces, combinando toda una serie de elementos como isótopos y demás, puede ayudarte a tener una imagen más completa acerca de lo que está sucediendo y cuál es la historia, ¿no? Detrás de esas aguas e identificar potenciales brechas también. Bueno, aquí tenemos básicamente un diagrama, ¿vale? Que muestra el análisis hidroquímico de algunas de las aguas y son datos extraídos de diferentes bases de datos. Y esto confirma lo que ya se sabía desde hace mucho tiempo. Estos manantiales se caracterizan por contener una serie de materiales como magnesio y demás, y la mayoría de de los manantiales de los que hemos conseguido tomar muestras, pues bueno, tienen variaciones, lo podemos observar aquí. Y esto nos da una idea de la composición general. También nos fijamos en diferentes isótopos, como podemos ver aquí, carbono 14, bueno, varios. Simplemente mencionaré algunos a lo largo de mi charla, pero básicamente esto te permite tener una idea, en la investigación de diferentes procesos medioambientales que puedan ser parte de la historia de esa agua en concreto. Entonces, pues hay alguno, por ejemplo, que permite entender mejor el tema de las precipitaciones, los regímenes de precipitaciones y demás, las dinámicas operativas que tienen impacto en la química del agua y se puede, ya digo, utilizar para obtener diferentes mediciones y demás. Hay valores bajos que muestran como una gran elevación, por ejemplo, las montañas o algo así. Y hay otros valores que pueden indicar, pues otra serie de realidades, zonas de recarga y demás. Bueno, con respecto a esta zona en particular, este estudio en particular, tenemos en cuenta el manantial de San Felipe y otros. Esto sugiere que la recarga tiene lugar en zonas más elevadas y esto se puede aplicar a algunas realidades. También en la parte de México, en San Felipe y en otros manantiales tienen como una elevación más intermedia. En esta zona intermedia. Y luego Carmine Brotante, que son tres de los manantiales mexicanos, junto con el de Cantú, que es un manantial que está cerca del río. Esto indica que tienen las zonas de recarga más localizadas. Y estos son los aportes hasta aquí. Esto nos indica, nos hace pues, que tengamos una idea de lo que está pasando. Por ejemplo, pues este manantial a lo mejor tiene una historia diferente a otros manantiales y demás. También nos fijamos en isótopos de carbono. 1314 nos puede dar pistas también sobre la interacción con diferentes tipos de suelo y diferentes tipos de tiempos de resistencia y demás. Y esto lo usamos también para llegar a valores estimados. Y aquí en concreto tenemos la relación entre diferentes carbonos y esto básicamente da una idea de que cuanto más lejos esté del eje, pues bueno, esto puede indicar que estamos ante un tipo de agua en concreto que tiene a lo mejor un caudal mayor a medida que que hay un descenso y demás. Entonces, en los manantiales de San Felipe entre otros, pues se muestran tener caudales más cortos probablemente, flujos más localizados. Uno de los manantiales de México, el Dadmanx Canyon en el Pecos también, puede que tengan caudales más largos o tiempos de residencia más largos antes de que alcance el agua y se llegue al punto de recolección. Luego, Carmina y Muratante son únicos, la verdad. Parece que no siguen las tendencias
de los otros de los otros manantiales. Esto nos lo indica el carbono 13, por ejemplo, nos da pistas. Cuando nos fijamos en este isótopo en concreto, pues o estos isótopos, hay tres historias diferentes y es importante que analicemos todo bien. Es importante que haya un estudio al respecto. Luego, aquí tenemos otro gráfico. Esto muestra pues las formaciones, suelos, rocas que tienen una interacción con el agua. En esta zona no tenemos muchas limitaciones con respecto a los tipos de aguas. Intervienen las diferentes formaciones rocosas y demás, pero por ahora hay varias sugerencias. Esto es bastante consistente con los datos existentes. Y hay aguas que entran en contacto con algunos tipos de roca características. Tenemos San Felipe y también otros manantiales que están en la zona media, aquí entre los dos rectángulos. Esto puede indicar o podría indicar que hay una interacción o interacciones entre las rocas de Edward y también interacciones con los suelos superficiales y demás. Como ya he mencionado anteriormente, se necesitan más datos para tener una mejor comprensión de este aspecto en concreto. Pero bueno, así en términos generales, lo que queremos es centrarnos en el tema de la química. La imagen que se nos presenta es la siguiente. Hay una mezcla también de aguas subterráneas en ambos países. Hay un componente binacional o internacional que contribuye también al caudal de los manantiales y los isótopos también muestran una serie de datos, indican que probablemente haya algún componente principal en México basándonos en las altas elevaciones. Y es probable que esto se origine en las zonas de altas elevaciones, roja y púrpura aquí en el mapa. Estos son algunos datos preliminares y es posible que esto cambie. Sí, es posible. Habría que, bueno, de hecho se están recogiendo otras muestras para que pueda continuar la investigación. Con respecto a los manantiales de San Felipe, también esto nos muestra que hay muchas similitudes con otras aguas Edwards en estos ríos, en el Davis River, en San Felipe Creek y demás. Los isótopos pueden mostrar un rango. Probablemente haya diferentes contribuciones o aportes. Depende de dónde vengan las aguas, si vienen de más lejos, de la zona norte o también hay otras contribuciones que están más localizadas. Y por supuesto, también tenemos que hablar de los impactos de las reservas que probablemente tengan repercusiones en San Felipe. En términos generales, con respecto a las implicaciones binacionales, pues la complejidad revelada por la hidrogeoquímica pone de relieve la importancia de abordar el tema de las aguas subterráneas en los debates binacionales actuales y futuros relacionados con el Tratado de 1944 y la gestión del agua en general. Sabemos que, aunque las salidas de los manantiales se encuentren en uno u otro país, las zonas de recarga de cada manantial pueden estar en el otro país o abarcar zonas de ambos países. Es importante que esto se entienda mejor. Los manantiales son muy importantes, pueden considerarse como canarios en la mina de carbón. Expresan lo que tiene lugar de forma subterránea. También se pueden secar antes en unas zonas que en otras. Esto es importante destacarlo. Y obviamente, dado que las aguas subterráneas y las aguas superficiales están muy relacionadas. Hay una conexión, como vemos. Y aquí simplemente tengo algunos gráficos que muestran diferentes puntos de la región. Picos, Devils, el caballo, bueno, en México las vacas y muchos más. Y por supuesto la extensión que vemos aquí, que esto pues forma parte del estudio. Y con esto pues he llegado al final de mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Tenemos un par de minutos antes de empezar con las preguntas y respuestas, así que voy a pedirle a Sam y a Rosario que por favor controlen el tiempo y que me ayuden a moderar esta sesión. También si quieren tener algún tipo de intercambio entre ponentes, son bienvenidos. Así que eso, siéntanse con la libertad de hacerlo. Bueno, yo quería dar las gracias a todos. Muchas gracias a todos los panelistas. Ron, yo estaba haciendo exactamente lo mismo, estaba comprobando los números, así que creo que ha comentado 109 o bueno, una cantidad así anual y yo lo estaba convirtiendo a metros cúbicos. Así que, bueno, coincidía con lo que dijo Ramón, entonces veo que los números coinciden, eso siempre es una muy buena señal. Bien, quizás por seguir un poco lo que ha comentado Raquel, quería saber si hay algún comentario que les gustaría hacer antes de, bueno, yo tengo algunas preguntas para Ron, por ejemplo, pero antes de lanzarme, quería saber si hay algún comentario más, algo que quieran añadir. I think we should go straight Yo to creo que questions deberíamos of the pasar audience a las preguntas because we del do have público. interesting questions. Creo que hay preguntas bastante interesantes. Venga, pues vamos allá entonces. Bien, Raúl Morales dice la sobreestimación. Bueno, son tres preguntas de Ramón, ¿eh? Ramón puede responder a la que quiera. Bueno, son para Ramón. Ramón Morales, La variación climática, the overestimation is due to the climatic variability. And then the next la question, sobreestimación the es slide debida a la variación reference del clima, implications repetimos, for the y luego treaty si hay 1944 treaty. implicaciones para el What are tratado. those ¿Cuáles implications? son esas If the implicaciones? Pecos River is allocated En el 100% to the río US, Pequel está. meaning US don't have to deliver water to Mexico, Bueno, esto implica will que there tiene que be enviar agua a implications for México y quería saber si Mexico habría or the same implicaciones limitations? para México. And the last Y la one, última pregunta, from Christy Muse, most, if not all releases from Red la Bluff are mayoría, si no actually released in todas canals. las liberaciones de Red Bluff There were no deliveries se at hacen all in son 2024 a canales de 2025. regadío, de To my irrigación. knowledge, there No are no había en 2024-2025, in-stream flow releases si no me from Red Bluff. equivoco, I will have to confirm. y So that was the quería question. la Ramon, confirmación. on the previous two Por questions, favor, any ¿alguna response? respuesta? Yeah, for Raúl, is overestimation due to climate variability? No, or at least not Sí, primarily. para I think the Raúl, overestimation sobre la was estimación por la variabilidad uh, climática, it was no, due to o al menos meteorological no de limitations, forma primaria. Yo and creo que as esta we saw in the past sobreestimación era presentation, por limitaciones to the meteorológicas complete data available in the time that the y para 1944 treaty completar los was in place. datos. And I think the clear evidence is that if we compare my estimates with Y the ones creo que las available, it pruebas will son all be claras si very different comparamos on both las sides. estimaciones, The difference are minimal como las estimaciones que se hicieron para for otros the Mexican tributaries afluentes. were like La diferencia es 15 mínima centimeters. con los afluentes mexicanos, So the como one that 18 highlights the most is the milímetros Pecos cúbicos. River alone, Entonces, esto which destaca points out to a problem of how specific the que treaty es was el río estimated in Pecos. the 1940s. Y pues So destaca que hay un yeah, problema yes, específico que se climate does estimó play an en los años important 40. Efectivamente, el climate clima variability. sí que We're seeing tiene more often un impacto en la prolonged disponibilidad droughts that y combine en with el hecho de que persistent haya menos precipitation, disponibilidad. decline Vamos the a seguir ability to rain. viendo pues Yeah, sequías we're más yeah, we can largas dedicate this y to luego va a technologies haber también to improve precipitaciones, that ability. etcétera. Shall I address the other question about the what is it? The last slide refers to implication. What are the implications on a binational level? Oh, so this is one of those questions that makes it super interesting and complex. So the PECOS under the Treaty of 1934, 100% is allocated to the United States, but that doesn't mean that it doesn't affect Mexico. I just want to make an emphasis that this study does not make a legal determination. It just raises an important technical flag. So the treaty is a system. It's not a set of isolated accounts. It governs how water is shared between Mexico and the United States. So having an overestimation of water that was allocated to 100% to the United States, Mexico still has to deliver the 350,000 acre feet per on average for the length of the treaty on the 5-year cycle. So the negotiations included this assumption that the U.S. contributions were higher than expected. In fact, they were like about 40%
less water than assumed during this negotiation. And I think the key trade implications are accounting for these changes in this natural variability. And it is concerning at the end when they do the contribution mix at the Amistad Reservoir, if the Pecos flows were chronically lower than expected, the total volume of shear water that reached there is reduced, which just tightens the overall water balance of the basin. And yeah, for the comment from the releases from Red Bluff, yeah, Red Bluff is operational canal. I think it never included environmental flows or interflow releases when it was completed. And just to add, so I think the main implications of the PECOS being overcalculated is that so that water downstream was considered for water availability in the lower Rio Grande. So when they were thinking about how much water will get to the lower Rio Grande on the US side, that amount was considered basically as it was. So the size and the amount that was thought to be delivered there is not there. And I think it was overestimated. Let's go with Ron's. Seeing here some of a question for Ron. Some Ramon, just to complement that, and this is just a question out of the. So Me because we gustaría have an complementar un overestimation poquito. and therefore we have an over expectation Tenemos otra of the expectativa. flow of the river. So when we are dealing with current conditions Cuando and estamos we have gestionando condiciones Mexico having actuales trouble delivering, y and also tenemos you were supposed to be problemas expecting de some amount México coming from your own descargando y además tributaries, si tienen que being esperar in this case contar con una Texas, cantidad but de sus propios none of the afluentes, systems en el are caso de working. Texas, esto quiere decir que ninguno de So los I guess sistemas the están implication that I funcionando. see is that Por lo tanto, las it makes implicaciones que yo veo the son las siguientes. panorama Hace que worse, el panorama sea peor. the pain is bigger, El dolor es mayor and the blame y por lo tanto to Mexico side might be bigger too. también So la for me, culpa that hacia turns into a México es mayor political también. and social component, Por lo not tanto, para necessarily mí on este the es un componente accounting social of y the water, político. but it Y ya makes no the solo problem sobre worse for la Mexico contabilidad del agua, sino que because hace que el that problema sea peor expectation para still is México, there. I porque la mean, most expectativa of está this ahí. information is La not mayor parte known de esta información between no se irrigators conoce or cities in entre the lower Rio pues Grande. las So we see less ciudades o la water parte baja coming, de Río Grande. and the Ven immediate que hay response is menos to agua que blame llega y la respuesta the inmediata, deficit on the ¿cuál Mexico es? Pues side, which is culpar real, el déficit de la parte de but it México, lo might que por be supuesto es real. what is it? It might be overblamed about the Y Overrated. water quizás está scarcity, overblaming sobreculpando the scarcity of the la region. falta de So agua I just wanted to share that que hay en México. if this is correct or Así que this me gustaría might be saber si ha sido an correcto implication, o not si necessarily quizás legal habría alguna implication, but it does implicación affect legal. the sense Esto of the urgency efectivamente and the tiene scarcity un in the region. So impacto I en la just wanted to point that out. urgencia Maria en la Teresa región. Giner says that the 1944 treaty was María nos negotiated dice based que on 50% share el resources tratado de available. 1944 se negocia Can I basándose So comment en on that? recursos Can I compartidos. comment on ¿Puedo that hacer también? un yes, go ahead. comentario? Sí, So, adelante. what the bigger implication that I La see, gran more than what you're implicación que yo saying, veo, más allá de lo que están diciendo, is that when the whole overall basin was looked at, it was envisioned that 50% would cuando come from each se country. pensaba que el So if the 50% iba a PECOS was venir de cada overestimated and país, had been entonces estimated se correctly, sobreestimó el PECOS. then in Si se theory, the hubiese 1/3 estimado share correctamente, en may have been teoría, a un larger share tercio that the United States would have had to that Mexico would have had to contribute, tendría que right? haber So contribuido in México essence, con Mexico este kind un of won tercio out on mayor. that, Y yo creo que en este sentido, overestimation, and México ganó con otherwise they would esta have had to give sobreestimación, a porque larger si share. no hubiese tenido que Now, dar una parte the mayor. reduction in flow that's coming Pero la the reduction in reducción de flow that's come to caudal the que region llega a la after the región 1970s después de los años has 70 really decreased. ha bajado, And I think se ha that's really reducido. more the pain point for Mexico, for the United States. Y yo Their creo tributaries have
decreased by que los afluentes, tanto de 35%. México como de Estados As compared to the Unidos, 1970s, se han because reducido un of 35% si lo there's comparamos no con los factor, años right? 70, That porque no includes hay un factor que tributaries and conozcamos. Y flows. esto And incluye IBWC at a that time when los I was IBWC afluentes y commissioner really put forth em, all of a that los data caudales to que no se miden. demonstrate that. And that are Y la the verdad es pain que sí que points teníamos ahí for the South datos. Texas. Estos eran los puntos para el sur de Texas. Okay, Marilena, good to know. Vale, Okay, pues for muchas the gracias, María Elena. I think we need to get to Ron's. Creo que tenemos que I'll get ir back con Rons. to your comment on the chat Volveré a su because comentario en el chat, Ron's and Mauricio's, porque Ron y I think Mauricio, this is super interesting. de So hecho, creo que surface esto es water muy is coming and interesante. it's not what it's supposed to. El agua superficial, And pues no then es lo que the parece. groundwater Y and the luego el aquifers and agua the springs, they are em, saving us big time, my friends. y los Like acuíferos super big time nos above and están beyond. salvando. Like really, right now we're living pretty much on groundwater Ahora and springs. mismo, pues Ron, there dependemos are mucho two del agua questions subterránea y de for los you there, and manantiales. also one from Ron, Mauricio. tenemos dos preguntas y una también para From Mauricio. Gilbert Anaya. De There Gilbert, is a spring flow from the Pecos that reaches the confluence of the hay Rio un Grande. caudal I think de that one is okay. manantial de Pecos que Raúl llega Morales, hasta with the Río Grande. Y existence Raúl of Morales, a con great la amount of existencia wells, de una gran cantidad are there any de connection pozos, me between gustaría surface water saber and si hay alguna groundwater conexión entre el agua in the Pecos? superficial y el agua subterránea en el río Pecos. A lot of the reach that we were Sí, definitivamente. investigating was Muchos de los tramos que estuvimos karstic limestone, investigando and some of the previous work that we've done on the Devils in y particular el trabajo previo que habíamos better realizado characterize the en Devils relationship of the nos subsurface nos with the ayudan a surface. caracterizar mejor la And relación que because it's existe entre el karstic, agua over subterránea y time el it's agua developed superficial. this preferential Y flow muchas that veces se desarrolla un caudal improved or preferencial increased que permeability mejora o aumenta la aligned with the permeabilidad. river channels. Y eso So if está en you línea have con los canales wells del close río. to the river, Entonces, si they're tenemos pozos que están cerca de los absolutely going to ríos, impact por what's supuesto, in the esto va a river. tener un So impacto en lo que hay en el caudal you del know, río. just looking at a lot of the activities out there, it's mostly Muchas de oil las and gas. actividades que están ahí There pues wasn't a son lot of gas agriculture. There y is some, but petróleo. all those No había activities mucha are going agricultura, to pull un on poco. Pero esas the actividades amount of lo water que van a that's hacer es pues available tener un for impacto en la cantidad de recharge of the agua river from the groundwater. disponible But it's para also las the water descargas chemistry. We desde don't el know, agua we subterránea. don't Y understand también well tenemos que what pensar en the la química del agua. No historical entendemos quality of the correctamente water was going to Amistad. en There la was calidad some histórica del indication agua that it en was Amistad. better then Hay than algunas it is now, indicaciones que maybe decían que era 1,000 mejor que lo que tenemos EDS. Maybe ahora, some of quizás the por speakers here 1000 or some of the EDS, people quizás hay online algunas personas de can las que fill están in. But aquí now we que sí know que it's nos about pueden decir, 2,000 pero ahora ya sabemos que son milligrams per liter 2000 miligramos TDS. por So litro it's TDS. decreased. So Eso then quiere that is decir que going to ha impact the quality disminuido of the y esto va a water in tener un Amistad. impacto en la calidad del agua de You Amistad. know, is it bad? Well, ¿Y yes. esto es malo? Bueno, Anytime pues you're sí. increasing the salinity of a freshwater source, Cada vez que it's got to be a aumentamos concern. el So agua dulce, pues va a haber I don't una know if that answered preocupación. the No sé si question he that was respondido a posed, la but it's some pregunta que se comments. ha hecho, pero bueno, dejo a Yeah, los comentarios ahí. Rona, I know that you and others have been studying all the springs, Sí, Ron, sé que and han the estado fingerprinting. estudiando Mauricio showed some los of the fingerprinting, which in manantiales this case y is Mauricio the nos ha water quality. mostrado la huella, en este Um, caso es la calidad del it agua. is super. I mean, we just see the water coming out, but Vemos we el are agua que identifying está where it's saliendo, coming. pero ustedes sí que son capaces de Mauricio, we have identificar de dónde one viene. question. Mauricio, tenemos una Did you pregunta. also sample for boron Han tomado isotopes and muestras also también the de complete isótopos set borón of halogens y for también this geochemical el analysis? I conjunto think this completo de is going to halógenos Rhonda. y para Thank el you. Yes, análisis sure. So geoquímico? I can Creo que I'll es share my screen and para show a figure I didn't Randall. include Sí, voy a compartir mi in the pantalla presentation. para We mostrarles la did parte de la sample for presentación. boron Hemos 11 hecho isotope el a muestreo while del back. isótopo We borón didn't go too 11. deep. La We verdad didn't es que go no too deep fuimos into en further investigating it profundidad at this para point yet on investigarlo that. más. But for Todavía no lo hemos example, hecho. here's one Bueno, plot that we aquí did that involved tenemos boron una 11, parcela and donde sí que the main thing is teníamos el just born the main thing that 11. we kind of arrived at just for that preliminary first Y project para was el just that proyecto there's preliminar clear nos differences dimos in the cuenta de que relationship. había For example, diferencias when muy you're looking at claras en las the boron relaciones 11 versus cuando the inverse of echamos un boron, which is one of vistazo the al born different 11 types of plots that entre el people will inverso. often do for boron isotopes.
Y esto, is bueno, pues that son bitterness rings kind of all out in the estudios foam. Again, you diferentes de have isótopos. most of the Mexican wells and En la most of the mayor parte wells, de most of los the Texas pozos wells, de kind of in México different y de clusters, although there's Texas some overlap. nos damos But cuenta overall, it's, we don't have much to say de about que it no at this tenemos point, mucho que but decir we have sobre estos tested for datos boron por 11. ahora. Sí que le And puedo then for the decir halogens, we que have sí not done que the halogens hemos yet. I'm using the testeado video el if anything. borón So 11, here, pero en a cuanto a los question halógenos for any todavía no one los of hemos the speakers who wants to talk. testeado. So, for any one of the speakers, in the irrigation zones, Sam, tiene el micrófono en is there silencio. any reuse of the Sí. irrigation water, drainage Y ahora water, tenemos otra pregunta para quien quiera that comes out of responder, the agricultural para drains? cualquier panelista. So, do you know if there is any recycled water reuse of the drainage water? Or En las zonas has de it been irrigación counted? hay I think reuso, historically se there reutiliza el was, agua de irrigación from Bitter Waters. que proviene. On reading that, they did talk about some ¿Saben of the historical si se recicla el efforts of agua de indigenous people temas and agrícolas o si se, some of the early se contabiliza? Yo creo settlers que would históricamente use sí. canal systems off the river, and so there was Sí que some en un momento se recycling or hablaba reuse of the water, but de I think that's esfuerzos mostly históricos, in the upper reaches outside of where sobre we todo were. de los pueblos indígenas I'm just having here y de los between two de things. los One, primeros colonos que utilizaban los sistemas de canalización de los ríos. all these Entonces sí presentations que really what counts reutilizaban is agua. the Pero bueno, yo creo que esto era sobre todo importance en of los the tramos tributaries superiores and paying fuera attention to a lot of those. de este río que Like, nos concierne. um, En estas I mean, typically the one that presentaciones, receives the most attention is the Rio yo me doy Conchos cuenta de la importancia que tienen los and afluentes. now the San El Juan, que but there más is a atención lot recibe of es el trees in río between. Conchos y ahora el San Juan. Ron, okay, so No obstante, hay yeah, muchas cosas I también en think el at some medio. point it Yo will be creo que en super fun un to momento determinado talk, estaría muy share with bien you hablar uh, y the poder data that compartir con Ramon has. ustedes los datos que Basically, it's Ramón daily tienen. data, Son datos 1900 to diarios 2010. My friend, desde that el was a lot of 90 hasta pain and suffering. 2010, ¿verdad? So that La one, it verdad es que will ha sido be mucho interesting dolor y to mucho compare sufrimiento, así these que estaría muy bien reaches, gains, comparar and las pérdidas, Ramon and las I, we spend ganancias more time y than we creo que should Ramón say y yo on pues this, like state by state. podemos Anyway, pasar mucho tiempo Raúl, do con you ello. have a Raúl, comment, ¿tiene question? algún comentario, Dale, pregunta? Raúl. Hola. Just one thing. Oh, I'm sorry. Buenas Go ahead. tardes. Sí, para complementar la pregunta que había hecho relacionada con el agua de retorno agrícola, no sé si la terminología en inglés sea la misma, pero aquella agua que no usa la planta, que no se infiltra a los acuíferos y que no se evapora, se mueve a través de unas estructuras agrícolas que son drenes agrícolas, no canales por los que se mueve agua dulce de riego, no, drenes agrícolas que están llevando el agua que no se utilizó. En México, esa agua no se contabiliza y no se reutiliza. Mi duda era, en Estados Unidos, en las zonas agrícolas cercanas al río Pecos, ¿sí se contabilizan estas aguas y sí se reutilizan porque son una fuente importante para dejar de usar agua de primer uso? Esa es mi pregunta. Ron, Mauricio, Ramón, anything from there to add? Algo para agregar ahí a la pregunta de Raúl. Yo creo que lo que pasa, perdón, Raúl, yo lo que he visto aquí, sobre todo es en el sistema del PECOS. O sea, lo que pasa es que es las puras estaciones hidrométricas. Uno saca agua y regresa, pero haces el balance ahí en medio. A veces sí ves cuando sacan agua y te la regresan abajo de la estación. No sé qué tanto tengan. Yo veía que Ron tenía muchas estaciones, más estaciones que las de nosotros. No sé qué tanto se contabilicen. Muchas de nosotros ahí con Ramón no las contabilizamos. Ya, como vi. Y yo puedo
De lo que yo sé, no he visto mucho de ese tipo de retorno agrícola, al menos en la parte superior del PECOS, de la parte superior de donde nosotros nos enfocamos, en el Forgotten Reach, en el segmento olvidado, como por ejemplo, ah, ahí es más principalmente, últimamente, más como cosas del petróleo, del gas, etcétera, oil and gas y todo eso. Ah, Hay menos agricultura que antes, pero lo que sí puedo comentar es que la salinidad ahí es muy interesante porque allá en los lugares más superiores de esa parte del PECOS, de la región que nosotros nos enfocamos, la conductividad específica del agua del río llegó hasta niveles de 39,000 microsiemens por centímetro, entonces muy altas allá. Y eso más o menos se mantiene en esa parte del río como a 24,000, entre los 20 y 30,000, y hay unos lugarcitos con solo 13,000, etcétera. Entonces sí hay cosas, problemas de salinidad. Incluso puedes ir en ciertos sitios puedes ir ahí y ver ahí por el río hay un montón de sal ahí, ah, capas de sal, etcétera. Parece casi nieve. Entonces sí hay mucha. Sí, como comentó Christy Muse, la que nos ayudó mucho en esa parte del PECOS, no hay mucho uso agrícola en esa parte del PECOS, en la cual que nosotros nos enfocamos. Y Christy también menciona ahorita que muy pronto vamos a ver ah, ¿cómo se dice? Influentes de produced water, no sé cómo se dirá eso en español. Esencialmente el agua que se usa para operaciones del gas y del Petróleo. petróleo. Entonces lo están tratando y hay al menos 5, yo creo, 5 permits, I think, Christy. But cinco aplicaciones que tal vez van a ya estar activas en los años que vienen. Entonces, esa es otra razón por la cual es importante conseguir estos datos antes de que todo eso suceda para poder comparar. Pero con respecto a tu pregunta, no creo que hay mucho de ese tipo de retorno de irrigación en esa parte. Ah, pero sí, salinidad es un gran problema de 30 de niveles hasta 39,000, y ya gracias a los manantiales en la parte inferior se baja como a 2,000, etcétera, pero es muy dramático la salinidad. Yo cuando fui este febrero no pensaba que iba a ser tan alto. Yo dije, bueno, ahora soy hidrólogo de mar, ya mero. Entonces, hasta antes criaban camarones ahí, fíjate. Yo aprendí de uno de los que vive ahí, del señor Ira Yates. Él nos contó sobre los camarones, que antes criaban camarones allá. Pero eso es lo que yo puedo contribuir por ahora. Gracias. Esa salinidad es característica del agua subterránea. No en esa región. ¿No? En esa región no. Entonces, la salmuera, porque eso prácticamente ya es salmuera, 30,000 partes por millón, agua de mar casi. Este, ¿De dónde proviene la salinidad? Porque no puede ser el agua superficial la que la lleve. Debe provenir muy probablemente del subsuelo, de los acuíferos. Sí, han investigado mucho, especialmente en la parte de Nuevo México, han investigado mucho las fuentes de la salinidad, y hay muchas teorías, muchas investigaciones que suponen que es por el subsuelo, por las diferentes capas geológicas que antes que se formaron debido que en ese lugar antes era mar. Entonces, entonces eso contribuye a la salinidad también. Entonces, gran parte puede ser del subsuelo definitivamente. Pero lo interesante es que muchos de los pozos que mostramos este mes pasado, en general, esos pozos muchos eran del acuífero aluvial, no del Edwards. En esa región dependen también mucho en la parte superior dependen mucho del acuífero aluvial, el Cenozoic Pecos Alluvium en inglés. Más
no tan profundo como el Edwards en esa parte. Los pozos de esa área no tenían una salinidad tan alta. Había uno que tenía salinidad de 13,000 también, una pozo en una escuela que tenía salinidad de 13,000. Pero en general tenían salinidad o conductividad, mejor dicho, de como de entre 1,000 y 5,000 en general. Entonces, mucha de esa salinidad tal vez venga de lugares más al norte, las partes más superiores del río. Por ejemplo, hay un arroyo que se llama Salt Creek, arroyo de la sal, y esas siempre están las pláticas cuando gente está hablando de la salinidad y de los problemas de la salinidad. Entonces, sí, el subsuelo debe tener un rol bien grande en esa parte. Muchas gracias, Mauricio. También Gracias. sabes que, Raúl, aquí en esta zona donde está esta foto, Sí. es el Big Bend. Ujú. Y esta zona del Big Bend estuvo bajo, o sea, en millones de años, estuvo bajo el mar. O Sí, sea, si tú vas a la zona del Big Bend, que es entre Chihuahua y Texas, esto estuvo bajo el mar. sí, Y la cuenca del río Conchos, el río Conchos, se llama río Conchos porque encontraron las conchitas. Y la gente que vivía, los originarios, eran el pueblo de los Conchos, el pueblo de las conchitas. Nunca supimos cómo era el nombre original de los pueblos originarios, no sabemos. O sea, como a nosotros mexicas o olmecas o toltecas, ¿no? No más que ellos se autodenominaban el pueblo de las conchas. Y por eso el río Concho se llama así. Pero ese estuvo bajo el mar también. Y todo esto que ves aquí estuvo bajo el mar. Todo sí. el De desierto hecho, de Chihuahua, básicamente. Todo lo que constituye el desierto de Chihuahua. sí, la planicie costera del Golfo es una provincia geológica que abarca hasta allá y todos esos sedimentos son sedimentos marinos y por eso es que hay una altísima salinidad. Eso ocurre del lado de Tamaulipas y del lado de Texas. Este, y esa es la razón, como bien dice Samuel. Gracias. Anyway, we got carried away, sorry, but Bueno, que nos that's okay. hemos We were just talking enrollado. about salinity Pero here. bueno, una muy buena And discusión I sobre el don't tema know, de I'm la taking a salinidad. look at Bien, estoy the fijándome en el time, and I tiempo really want y to sí que give me Ron, gustaría Mauricio, darle a and Ron, a Mauricio y Ramon a Ramón la comments, posibilidad de hacer questions, comentarios, and plantear Ron can kick off. preguntas. We'll talk about the data Hablaremos de los datos, before pero besides bueno, that. antes de ello quería I'd like darles la to palabra. make Sí, sort of a comment and a bit of an sí, puedo hacer observation uso de la that, palabra para hacer we've un had an opportunity to comentario. work on the Devils, and the Devils is El a very DEVS different es un system. It's sistema muy recognized as diferente. Se the reconoce last real como pristine river el in último Texas. río prístino de Doesn't Texas. have a lot of No threat tiene from oil and gas. It's muchas known for oil amenazas and del gas. There isn't a petróleo lot of y del agriculture. gas. There isn't a lot of development. Hay There's a lot of mucho desarrollo, conservation easements in mucha there to protect it. So conservación para proteger los it's staying, suelos. fairly safe. Así que bueno, es There are bastante always, seguro. Yo some diría, hay issues. algunos The problemas, sí, Pecos is very pero el different. Pecos es muy It goes a diferente. long way. It has Tiene un largo recorrido, a very storied tiene history mucha of different historia, impacts on it. diferentes And back about impactos 10 years también. Y ago, when we were hace 10 studying años, this cuando work, estudiamos I este had an trabajo en opportunity to profundidad, speak with pues tuve la oportunidad de Roberto hablar con Samon, Roberto who Samón, was que the era commissioner of SELA at the estaba time. encargado And I del tema en suggested ese that momento. Y he yo do a similar le study sugerí hacer that un we're doing estudio at Pecos similar al del over in Rio Pecos Conchos. o del río And Conchos. he said the Y él mere dijo que la suggestion of principal doing such a project up sugerencia, there made him break out in a rash pues no, because it's such a political bueno, hotbed of básicamente doing hay temas that up there políticos that también que entran en juego. it just makes it extremely Y difficult. eso hace que las But cosas at the se end of the compliquen, day, pero al fin until you y start al getting those cabo, data, you're not going hasta que to no tengamos understand estos that datos, system no either. vamos a And entender so ciertas cosas. I Entonces, think it yo really creo needs que effort realmente se to necesitan understand hacer that system esfuerzos and para some of the entender others este sistema. better along the way that Y Pecos and some of the other systems that algunos operate that sistemas se way. están mostrando ser más eficaces. Ron, totally Sí, agree. estoy And completamente we de have acuerdo, exactly Ron. the Tenemos same, I mean, I'm exactamente very el hands-on person, as you know, mismo work on problema the aquí. Pecos also. Yeah. But these La gains verdad and es que estas losses pérdidas y in estas the Pecos, ganancias en in el the Pecos, en el Conchos, Conchos, quiero that's decir, another headache as the eso es one that da we're dolor de cabeza, la seeing verdad. on the Esto Pecos.
esto es like my así. friend Por ejemplo, plenty of white hair. Just Yeah. sí, la verdad es que anyway, me dan Mauricio, dolor you de cabeza wanna igual que... comment? Bueno, ¿algún No, comentario, I sí, just think Mauricio? thank you for having us. But yeah, I just wanted to reiterate the importance of that No, a lot of solo this quería work, darles las gracias Ramon's por work, darnos la Ron's oportunidad work, de estar aquí the work that Ron y presented and that I presented reiterar has algunos been temas. possible largely due to the broad collaboration Lo que across Ron y yo hemos presentado, pues ha sido posible gracias a una amplia colaboración other research institutes por like parte de diferentes universities, entidades, etc. ONGs, The wouldn't be organizaciones no possible without gubernamentales, institutos de investigación y friends of the universidades y PECOS, for demás. example, Si Christine no, from the el outreach, PECOS no sería, Julie Louie and the tener nosotros researchers no from UC sería and the southern and the posible lower PECOS, and sin then a lot of the contar work in the con Amistad estas area that we alianzas. presented on wouldn't A be muchas possible without instituciones support que from se encargan SILA, del trabajo de IBWC, conservación the y different demás. No Mexican sería and US posible, landowners, insisto, sin etc. el So apoyo de just SILA, broadly, WWC y integrating all las these different diferentes efforts across the asociaciones board has mexicanas been y demás. mainly Es possible because importante haber of integrado those estos thoughtful and fair esfuerzos relationships. a través de Yeah, las that's all that I fronteras. Esto have. ha Thank you for sido having us. posible gracias a estas relaciones que se han Thank you, forjado. everyone. Eso es todo lo que quería comentar. All Muchas the gracias. thoughtful and challenging questions, and for Mauricio for Ramón. presentation. Sí, It gave us gracias a todos. exactly Gracias why por all esta what we're charla tan doing interesante. matters, Gracias por las and I preguntas think que se like han planteado. Gracias a los talking about compañeros por sus talking about justice presentaciones. and the real Lo que consequences hacemos importa. we're facing and the consequence for farmers, No va ecosystem, solo de hablar de communities, estudios de First caso y Nations that demás, we share sino que nos we share estamos here with others enfrentando and a the stress diferentes related consecuencias para los yeah, ecosistemas, la we're just trying to agricultura, las make things ciudades y better, demás. and yeah, Eh, thank you so much for Así having que me, esto and it was importa. great to hear from your research, Y Mauricio. sí, vamos a intentar hacer las cosas mejor. Muchas And here gracias from por people can say invitarme. Ha like sido genial poder long-time listener escuchar first time a caller. mis I've seen you compañeros many también. times in these Muchas gracias, common Ramón. spaces. Yeah, I Como know. está comentando la And gente, I don't know. I mean, you know bueno, that te hemos visto muchas veces, ¿no? En the estas permanent forum is yours. conversaciones. If you want Sabe que to el foro permanente es suyo. organize or Si want to share ideas quiere with us of organizar other o compartir topics, ideas con for me, nosotros this it sobre really otros looks like we temas, need to do pues groundwater, surface yo creo que esto es water, lo que tenemos streams que hacer, interaction along the river. ¿no? I'm just seeing the discussion that Es Randy and importante. Kevin Estoy Urbano siguiendo have el done in the debate chat de algunos and the compañeros importance a of través del chat groundwater. y también sobre la Times importancia like del right now agua. every drops Bueno, water. sí, Every cada gota drops matter. cuenta. Así que eso, So muchas please gracias por consider uniros. Rosario, Rosario algunas palabras para concluir. Yeah, Sí, I just want solo to drop a nuclear quería bomb so we can all go and run. comentar que, bueno, Based on what we basándonos en lo que presented hemos today. hablado hoy, So, if we si have hemos sobreestimado overestimated flows potentially, and if the y recharge si la zona de area or the recarga, la fuente source de of agua water that we que thought was venía de coming un from the lado, bueno, outside actually realmente viene comes de from otro the lado. inside, Esto it dice says algo, ¿no? something Del for the tratado. treaty. Para For me, mí it says that implica the que system is alive. We're never going to pues get it right, no vamos not a 100%. hacer que funcione al But 100%, pero la pregunta question would sería, be, ¿qué tipo de what kind of instrumento instrument entonces o then, or qué what kind tipo of de alternativas alternatives podemos do plantearnos we para have to poder adapt our current adaptar legal nuestro framework marco to this a estos land sistemas vivos systems que that we don't know much desconocemos? about? And I Y sí, understand that back in the entendemos days we needed to que have some, right, necesitamos some numbers. datos, But does cifras, really sí, fixed numbers pero esto funciona work realmente en estas under current condiciones. conditions? Do we need to rethink about how do we share equitable and Entonces reasonable tenemos que use pensar en across the cómo two countries? compartimos unos usos Based on, equitables en ambos países discovering, a base de discovering and descubrir, descubrir discovering. y So descubrir. for me, it Para doesn't mí make no tiene sense to sentido have tener fixed números numbers. fijos, We tenemos need to que think in a pensar en two-way una forma way más madura to de represent representar a los the systems sistemas and share it y equitable compartirlos and de forma sustainable for the future. equitable y That's my sostenible en el goal, futuro. and Así I'm que eso gonna es lo que run. quería decir y Thank you eso es todo. everyone for Muchísimas joining. gracias por estar aquí con Always, we nosotros. love Como to have siempre, these nos rooms. encanta I tener learned esta so much. You have no idea how conversación. much I've learned. Muchísimas So thank gracias. you. Yeah, Y Rosario, Rosario, please, de this forum nuevo, is yours. me If you want gustaría to propose decirles a que topic, este foro an es event, if suyo. you Si want quieren to proponer un partner with us tema, or un something, do let evento us know. o colaborar This con is your nosotros forum. para algo, háganoslo saber. Muchas Es su gracias a foro. todos. Qué Thank bueno you, que estuvieron everyone. por aquí. Thank Nos you. vemos. Chao, chao. Thank you, gracias. Gracias.